Creo que es por todo reconocible que esto es una representación de lo que es la espaldera, ¿vale? La espaldera se caracteriza por ser un sistema que forma las plantas de modo tal que sea un continuo. Y sea un continuo de follaje. Eso significa que si bien es cierto son plantas independientes, responden a un sistema en empalizada, un sistema que forma una muralla de hojas. Ese es el objetivo de una espaldera. Y la espaldera tiene ciertas estructuras que conviene conocer. Esas son las plantas. Los postes se conocen como centrales. Y el espacio que está comprendido entre un central y otro, es decir, entre un poste y otro, este de aquí, se conoce como claro. ¿Vale? Todo ese espacio. Entonces, una hilera de vides cultivadas en espaldera está constituida por claros que tienen la misma dimensión. Todos miden lo mismo en teoría. Cada claro está delimitado por dos centrales. Y hacia el final y hacia el principio de cada hilera existen también unas estructuras que nosotros vamos a llamar cabezales. Los cabezales generalmente son postes algo más robustos que los centrales. Como les decía, forman el inicio y el término de una hilera. Por tanto, una hilera sí o sí va a tener dos cabezales. Generalmente es al menos uno, pero bueno. Puede ser así. La misión de ese cabezal es permitir que el alambre frutal, es decir, el primer alambre que nosotros vemos desde el piso del terreno hacia arriba, es este de acá, alambre frutal, es este tenso, ¿ya? Esa tensión viene dada también por la existencia de una o dos riendas, que en el fondo es la misma proyección de este alambre u otro nuevo hacia un ancla. Y el ancla puede ser un pollo de cemento que está enterrado para darle resistencia a esta tensión, ¿cierto? La que no rienda. Ya empezamos a juzgar. Ahí se parece o no? Sí, no me parece nada. Ya, esa es como la estructura por el lado como más grueso. Sin embargo, en la espaldera también vamos a encontrar, generalmente son dos juegos
de pares de alambre. Está muriendo el plumón. Y eso lo vamos a llamar alambres móviles. Profe, Sí. los cabezales eran lo que nos permitían que el alambre tenés. Claro, por supuesto. Finalmente, tienen que pensar que la producción, todas las toneladas de frutas estaban sostenidas acá, en el alambre frutal. ¿Cuál es la rienda? La rienda es lo que une el cabezal al ancla, Ay, que es lo que afirma los cabezales, el gran soporte. Exactamente, es una figura de soporte. Y normalmente en una hilera comercial, entendamos en un sistema de conducción más real que lo que vemos acá, igual de ver cortitas las hileras, el cabezal está inclinado para que piensen que esto baja o ejerce una fuerza hacia abajo por acción del peso de la fruta. Entonces la mejor forma de tolerar ese vector de fuerza es estando esto inclinado, porque el poste, si estuviese así, tendería a ser esto. En cambio acá tiende como a enterrarse y es más difícil que se entierre que se quiebre o que se doble. ¿Sí? Es algo que justifica que normalmente esté inclinado. Acá los tenemos rectos, ¿sí? Son completamente verticales porque no se justifica, no son tan largas las hileras y no eran tantos los kilos de fruta que se producían. Por lo tanto, al principio no meritaba ir inclinado. Inclinado implica pérdida de espacio útil, ¿cierto? Si está recto, es más fácil tener un pasillo más grande. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? De marcos de plantación y cosas así, vamos a hablar un poquito más adelante. No ahora. Me interesa que nos manejemos con estructura. Porque si ustedes les dicen ya, cada pareja se coloca en un claro, van a entender perfectamente qué es un claro. Ahora, igual convengamos que la palabra o el término claro también lo conversamos el semestre pasado, ¿no? Momento de hacer la cosecha, ¿no recuerdan? Creo que lo mencionamos. Sí. Bueno, ahora se hiperformaliza, queda súper claro qué es el claro y qué no. Está. Decía la otra persona por claro. Claro, creo que eso Claro. claro. Bien, ¿alguna dudilla antes de continuar? Que a partir de esto es que tengo que plantear el tema siguiente. Y el tema siguiente tiene que ver con la poda. Vamos a ir al tiro con materia un poquito más bien. La semana pasada hablábamos que la vid produce sobre madera de un año. Entonces, a partir de los sarmientos, adelante, es la segunda semana, solo por eso, somos generosos. Entonces, a partir de los sarmientos que están dispuestos sobre la planta actualmente, nosotros tenemos que regenerar los centros productivos. Esa operación nosotros la conocemos como poda, como la poda productiva, ¿cierto? La poda no solamente tiene esa arista de producción, es decir, adaptar la cantidad de yemas que finalmente van a quedar en la planta y van a traer fruta, porque ese es el negocio, sino que también existen otros objetivos en la poda, como por ejemplo, perfecto, buscamos rejuvenecer la planta, y rejuvenecer significa, en el fondo, acercarnos al centro de la planta. Progresivamente las plantas, cuando empiezan a envejecer productivamente, se empiezan a alejar del centro y empiezan a producir cada vez más lejos. Y eso significa que el árbol se vuelve menos productivo, ocupa más espacio para producir la misma cantidad de fruta. Y eso significa también que se empiezan a topar las plantas una con otra. Y ese traslape es negativo.
porque genera competencia entre una planta y otra, cosa que no debería ocurrir. Entonces tenemos la poda desde la perspectiva productiva, desde la perspectiva del rejuvenecimiento o renovación, como lo quieran ver. ¿Y habrá alguna otra arista de la poda? De formación. Perfecto, por supuesto, que es la primera que nosotros hacemos, que es la poda de formación. La poda en la que nosotros logramos armar la estructura productiva de una planta. ¿Vale? Armamos los brazos, todas las estructuras que corresponden. Imagino que nadie tiene duda de eso, que es como materia de muchas asignaturas anteriores. Pero sí tengo una duda yo para ustedes. ¿Por qué siempre se habla de que la poda de plantas caducas la hacemos en el estadio de receso invernal? ¿Cómo? ¿Por qué hacemos la poda, cualquiera de estas tres formas, ¿cierto? Fundamentalmente la hacemos en receso invernal. Porque no hay conducción de savia. ¿No hay conducción de sal? Ok. O sea, el mínimo. De acuerdo. La planta está durmiendo y no hay. Yo estaba muy de acuerdo con tu primera aseveración. No hay conducción de sal. Si la planta no está moviendo nada, está quietita, ¿cierto? Si requiere energía para estar viva, porque las células tienen que sobrevivir, saca de las reservas próximas, ¿cierto? Almidón lo transforma en glucosa y las células siguen vivas. Estamos. Ok. Pero ¿y qué tiene que ver eso con la poda? ¿Por qué no lo hago más adelante, donde sí hay conducción? ¿Porque tú crees que se le puede hacer a la misma planta? Porque cuando hay. O sea, cuando está en producción, dice usted. O sea, cuando ya No, porque ya sería, inició el crecimiento. porque sería un gasto exceso. Sería pérdida de energía para la planta. ¿Por qué? Porque lo que demoró hacer crecer ese brote lo vamos a cortar en vez de haberse ido al fruto. Va por ahí la cosa. Aún no hablemos de fruto porque no ocurre ni siquiera la floración, pero se entiende. Recuerden que las plantas, para brotar, acuden a su reserva. Y aunque ustedes vean los brotecitos verdes, el brote no está produciendo, está consumiendo, ¿no? ¿Cierto? Hasta que la hoja no se expande, no maduran sus estomas, no ocurre la fotosíntesis de la planta. Pueden los cloroplastos perfectos, en cantidad suficiente, pero no hay fotosíntesis hasta que no hay intercambio gaseoso. Recuerden que la fotosíntesis no solo requiere luz, no solo requiere agua, requiere dióxido de carbono. En el fondo es la fijación de dióxido de carbono en una molécula de azúcar. Eso es la fotosíntesis, ¿cierto? Vale. Entonces, claro, si yo puedo, cuando ya hay desarrollo de brotes, voy a estar mejorando nutricionalmente esa planta, porque la planta ya invirtió un montón en hacer brotar todas las yemas que podía, que eran un montón, muchísimas yemas. ¿Vale? Por eso la pega es siempre eliminar el exceso de yemas en el fondo de una planta para permitir que aquellas que efectivamente van a ser productivas permanezcan. ¿Sí? En el caso de la vid, la poda es tremendamente agresiva respecto de la remoción de yemas. Dejamos muy pocas yemas respecto de las que había, no hacían otros frutales, donde permanece la mayoría del kilo. Y lo que hacemos es sacar ramillas, qué sé yo, que van hacia adentro, hacia abajo, están maduradas, etc. Es una poda más bien, ¿cómo decirlo? Más suave, es mucho más rápida de eso. Ya, entonces tenemos un factor nutricional, si quieren, o desde la perspectiva de reserva de la planta, que nos comanda, voy a borrar esto por si acaso, que nos comanda que la poda la hagamos en invierno. Por otro lado, no sé si lo sabían, pero la vid es fuertemente acrotónica. ¿Saben lo que significa eso, no? Probablemente algunos lo recuerden, quizás otros no. La acrotonía es la tendencia La relación. que es más bien con la rotación. La tendencia de la rotación. Es una tendencia en que lo que brota con mayor fuerza es lo más distal, lo que está más lejos de la planta, la parte más apical, si se quiere. Tiene todo el sentido del mundo si ustedes analizan la forma en la que se desarrolla naturalmente la vid. La vid es rastrera.
Por lo tanto, le conviene, desde esa perspectiva, para ser más competitiva en la captura de luz, crecer lo más que pueda, lo más lejos de su origen. Por lo tanto, se estira todo lo que puede. Eso significa que las yemas más distales, y normalmente más apicales, tienden a inhibir la rotación de las yemas más basales. Entonces, si no podamos a tiempo, si podamos ya iniciada la rotación, la planta va a haber hecho brotar sus yemas más distales y las más basales van a ir mucho más atrás y probablemente incluso no lleguen a brotar. Lo cual es un problema, porque estamos envejeciendo la planta, si podamos estar. ¿Ya? Por eso la importancia entonces de lidiar con la acrotonía de la piel. ¿Alguna preguntilla hasta ahí? ¿No? Es importante que les vaya haciendo sentido que nosotros somos bien esclavistas con la piedra. Por eso que cuando uno pasa en este tiempo al principio con el consultorio, están todas las vides así con hartas ramas y después pasa la poda y quedan peladitos. Por supuesto que sí. Sin nada. De hecho, podríamos hacer el cálculo de cuál es la cantidad de yemas que nosotros le sacamos, el porcentaje de yemas que le sacamos a la planta. Y es altísimo. Si nosotros hiciéramos el cálculo sería muy alto. Hay dos formas de enfrentar la poda. Hay más, pero vamos a ver dos. O dos y media. La poda corta. O poda apitonada. Es un sistema que se basa en la generación y regeneración de centros productivos llamados pitones. Ya lo habíamos conversado. El práctico pasado lo fuimos a ver incluso a terreno. Voy a tratar de hacer un dibujito rápido y fácil. Y más o menos lo que habíamos conversado la semana pasada es que si nosotros vamos ahora al huerto, vamos a encontrar una serie de sarmientos dispuestos de esta manera. Entonces, esto le vamos a llamar sarmiento 1, esto le vamos a llamar sarmiento 2. Y esto replíquenlo n veces a lo largo de la planta. Es decir, tiene un montón de pitones, depende del marco de plantación. Entonces, el pitón era un trozo de sarmiento que tenía dos yemitas, ¿cierto? Si yo les pregunto ahora, con todo lo que saben, con todo lo que han aprendido en estas 2 semanas de clase, ¿qué pitón preferirían dejar? ¿El pitón formado con el sarmiento 1 o con el sarmiento 2? Con el 1. ¿Por qué? Está más cerca de la base. Acá recuerden que nuestra referencia de lo que es basal o base de la planta tiene que ver con dos cosas: los brazos y el alambre frutal. ¿Sí? En el fondo, el alambre frutal sostiene los brazos. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de algo más basal, nos referimos a lo que está más cerca del brazo o más cerca del alambre. Bien. En ese caso, ¿cuál de los dos sarmientos está más cerca de la base? El 1. Por lo tanto, el que debiésemos eliminar es el 2. Le pegamos un corte. Ahí está nuestro primer corte. Estoy tratando de mostrarles el orden de pensamiento para la toma de decisión. Entonces, primero definimos qué sarmiento dejamos. Ya definimos que íbamos a usar el sarmiento 1. Y ahora tengo que formar con el sarmiento 1 otro pitón.
¿Cuántas yemas le tengo que dejar? No. 2. Es decir, voy a contar las yemas. Yema 1, yema 2, corto. Y ahí hago el segundo corte. Este criterio lo replico para cada uno de los pitones que tengan la planta. ¿Bien? Entonces, durante o después de la poda, nos debería quedar algo parecido a esto. Vamos a dibujarlo un poquito más grande. Llevo 1, llevo 2. ¿Sí? Por lo tanto, durante la temporada de brotación, de aquí va a salir un brote, de aquí va a salir otro, cada uno con sus hojitas. Y si todo había salido bien, es posible que incluso, que es lo esperable, ¿cierto?, venga algún racimito, por aquí, por allá. Recuerden que racimos por brote podemos tener desde 0, ninguno, hasta 3 probablemente. Entonces, próximo invierno, lo que vamos a encontrar va a ser que cada uno de estos brotes se convirtió en sarmientos y vamos a tener que tomar la misma serie o tren de decisiones. ¿Bien? ¿Claros con eso? ¿Claros con ese criterio? Es un sistema de poda sencillito, fácil. Tiene un defecto, que creo que yo es el más importante de los defectos que pudiésemos pillarle a esta poda. Y tiene que ver con que progresivamente, a lo largo de todas sus sesiones, vamos a ir sí o sí alejándonos hacia arriba. Porque en el fondo es pitón sobre pitón, sobre pitón, sobre pitón, sobre pitón. Aun cuando escojamos siempre el sarmiento más basal. Entonces, a veces, en este sistema de poda, la dificultad viene dada para conseguir la renovación de los centros productivos. Es decir, volver atrás, acercarnos lo más posible al bloque, o sea, los retrasos. Y eso significa que a veces, durante la temporada, si sale un pitón que armamos acá, que está muy arriba, y por esas cosas del destino salió un chupón, el chupón lo voy a cuidar. No lo voy a eliminar cuando debiese eliminarlo, que es la desbrota. Lo voy a cuidar, lo voy a tratar bien, lo más vertical posible, cosa que el siguiente invierno me permita deshacerme de ese cacho ya alto y armo un nuevo pitón acá. Esa es la forma en la que renovamos centros productivos. Y como les digo, la poda corta es más o menos complicado. No es tan rápido, digo. Una vez que la planta ya tiene armados los centros productivos, es decir, la zona donde salen los pitones, se vuelve difícil. Profe, te había dicho la semana pasada que el pitón no era productivo solo el primer año. ¿Qué? ¿Que el pitón no era productivo? No, el chupón no. O sea, el chupón. Pero sí, Sí, pues por supuesto. pero Si solo el primer año no es productivo. Claro, porque El es más segundo ya- productivo porque viene de tejidos desdiferenciados. No, pero en cualquier árbol. En principio sí. Para allá va mi pregunta. En Ah, ya. principio sí, porque, como les digo, un chupón a toda regla es un tejido desdiferenciado, un brote que sale de células que volvieron a algo muy básico y salió solito. No de una yema. Si sale de yema puede traer fruta, al menos en el caso de las vides, que es lo que pasa con la brotación tardía de una yema pronta. Una feminela. Una feminela puede traer fruta, sí, demás. Porque si brota tarde especialmente. Las primeras feminelas no traen fruta porque no les dio tiempo. Pero las que salen más tarde en la temporada podrían ser. Por eso uno a veces en la espaldera, cuando ya cosechaste, que se yo, cayeron las hojitas, está en pleno invierno, pilláis de pronto, al momento de podo, por ejemplo, alguna feminela así y algún racimo sequito ya arriba, pero arriba. Esa es una feminela que traía fruta y generó un pámpano. Pero esa fruta la dejaste ahí, normalmente no sirve para eso. ¿Ya? ¿Alguna otra duda por ahí que tengan? Profe, ¿y guardo los chupones para transformarlo en brazo? Después. Porque si no es productivo, ¿para qué le guardo? Para después eliminar todo esto. En el fondo, voy a replicar este bracito para acá como quedaría en invierno, ¿ya? Me salió el chupón acá,
un sarmiento, ¿cierto? Con varias yemitas. Y aquí al lado teníamos esto así, aquí, acá y acá. Cada uno con su yemita. ¿Cierto? Guardé este chupón para poder eliminar todo eso y armar un pitón ahí de nuevo. Esa es la idea. Ese es tu máximo nivel de renovación. Cuando me habla de renovar brazos, Eso quería preguntar yo lo mismo. complejo. Generalmente llegas a ese punto cuando por X, Y o Z motivos el brazo está muy envejecido, tienes muy mala rotación de los centros productivos por algunos motivos que vamos a conversar en el teórico cuando hablemos de POA, y tenía un chupón más cercano acá, pues, a la corona. Claro. Esa herida es fea. Generalmente es de un diámetro súper importante y a veces esas heridas nunca cicatrizan. Por eso tratamos de evitarlo. La renovación de brazos es algo a lo que le hacemos el quite todo cuanto podemos. En la medida en la que hagamos bien la poda, quizás nunca necesitemos hacerlo, o lo necesitemos hacia el final de la vida la planta. Pero en esos casos también te sirve un chupón. Para renovar el brazo entero podrías hacerlo, pero piensa que no vas a producir nada en la mitad de la planta. Toda poda de renovación implica eso, ojo, implica que no vas a producir. Si renuevo todos los centros de la planta, si se me ocurre sacar todos los brazos a las plantas porque está muy vieja la planta, se reproduce. Y el negocio, acuérdense cuál es, Producir. pues disfrutarlo. Entonces háganlo de manera progresiva, no lo hagan en todo. ¿Ya? No solo porque es satánico por la planta, sino porque también se han leído las fallas con el tema de la producción. Si se hace la mitad de la poda, por la renovación, ¿cuánto tiempo se tarda como para poder ocupar la fruta de la nueva producción? Mira, cuando ya quieres botar ese brazo, Sí. ¿qué tal? Muy bien. Ustedes podrían haber estado ahí sin sufrir. Bendito ustedes. ¿Ah? Vida, ¿La vi? sí. Pero tenemos duplicidad maya. Ah, de la mañana de los nuevos. Yes. Oh. Ya, ¿qué le iba a decir? Cuando ustedes quieren armar un brazo de nuevo, la idea de ese brazo nuevo, esa estructura nueva que ustedes van a armar, no es producir fruta inmediatamente, sino los centros productivos. Por tanto, el retraso que van a tener para la siguiente producción, en el caso hipotético ideal que yo les plantearía, es: primer año, dejan crecer el chupón. Siguiente invierno, cuando ya es un sarmiento, eliminan el brazo y arman el brazo nuevo con el chupón que había. Y durante esa temporada van a tener brotes. No le pidan tanta producción. Busquen cómo armar los centros productivos. Los pitones tienen distancias entre ellos. ¿Ya? Un pitón respecto de otro debe estar como más o menos un puño mío, que son como entre, para que se hagan una idea, normal plantación cualquiera, entre 10 y 15 centímetros. Ese es el rango. Entonces traten de ubicar, proteger esos brotes y mantenerlos. Para que el siguiente año, cuando ya tengan esos sarmientos, los hayan podado, los poden a 2 yemas y tengan pitoncitos a lo largo de ese paso. Entonces no es como que pierdas un solo año, puedes perder hasta 2 años cuando renuevas. Pueden hacer como hasta 3, así como para ver. Claro, lo pueden matizar, Para la producción. pero al segundo año ya está perfecto, no hay ningún Ah, problema, no hay ningún problema de vascularización ni nada, no. Si es sano el material, se va a producir, no pasa. Ah, ya. Sí, eso pasa. Te lo digo porque lo he hecho. Estas renovaciones son satánicas, son complicadas para la planta, porque la cicatriz que tú le haces, por la herida es así de grandota, si es que no más. Entonces, ¿cómo la planta cicatriza eso? Y recuerden esto porque lo vamos a tocar de nuevo. La planta deseca tejido, hace un cono de desecación. Cuando usted le hace una herida, le corté el brazo, ahí estaba el brazo en cuestión, y yo le corté aquí. Esa amputación brutal, la planta la
trata de limitar las pérdidas que tiene por ahí desecando tejido. Y forma como un cono de desecación. Mientras más grande es la herida, más grande es el cono. Y el cono profundiza en la madera. Ustedes no lo ven, ¿no? Eso no se ve hasta mucho tiempo después, como la madera va muriendo. Pero es bien profundo. ¿Ya? Por tanto, si yo quisiera que el brote, el nuevo brotecito del nuevo brazo estuviese ahí, no me sirve. No me sirve, tiene que ser algo más atrás o bien el corte lo hago más atrás. Son tus dos opciones. ¿Ya? No quedan bonitas, es cierto. No se esfuerzan porque las plantas queden bonitas, no tienen que quedar bonitas. Tienen que ser funcionales. ¿Ya? Eso es importante. Preguntas, chiquillos. Ataca con la poda corta. ¿No? Entonces, ventajas, es rápida, desventajas, tiende a envejecer la planta no súper rápido, se hace muy bien la poda, en realidad es un envejecimiento esperado nada más, pero tiene esa pequeña desventaja que subimos en el alambre. Y subir en el alambre significa que voy a superar la altura de la canomia, va a tener la misma cantidad de hojas. Y la espaldera tiene que tener una altura máxima definida. Si la supero, ¿qué pasa? Proyecta sombra sobre la otra. Y no me van a dar los alambres móviles para poder sostener el follaje y se empieza a caer para los lados, a todos lados. Eso. Bien, vamos a ir con el otro sistema de poda, que es la poda larga. Recién les decía que vamos a hablar de dos sistemas de poda, o dos y medio. Ahora van a entender por qué me refería con poco. Estaba hablándoles de dos y medio. Porque la poda larga basa la producción ya no en pitones, sino que en una estructura más larga que se llama cargador. Vamos a poner aquí poda larga. Bien, la poda larga necesariamente tiene que haber sido pensada antes, porque la planta en este caso es distinta. También tiene un tronco, también tiene una corona, pero fíjense los bracitos que tienen. Cortitos, son como muñones, nada más. Y si nosotros ahora, o sea, vamos a hacer como la división entre lo que era una planta en invierno y lo que queda post-poda. Si nosotros vamos ahora al huerto y pillamos alguna planta podada en sistema de cargador, vamos a encontrar esto. Vamos a ponerle a esto sarmiento 5, sarmiento 4, sarmiento 3, sarmiento 1. Esto vamos a hacer que el cargador fue podado a 5 yemas, no vamos a hacerlo fácil. Vamos a encontrar eso. ¿Qué edad tienen los sarmientos? 1 año. Igual que en el caso de los sarmientos que tenía el pitón, es exactamente lo mismo. Y lo que hubiese sido el pitón antiguo de la temporada anterior, que recién veíamos el dibujo, equivale a ese que también tiene 2 años. Misma historia. Esto fue el centro productivo, el cargador. ¿Ya? Que no es un brazo, es un cargador. Eso, cargador. Un cargador. Temporada pasada. ¿Vale? Entonces, si tengo que podar a 5 yemas cada cargador, ¿qué cargador me recomiendan dejar? ¿Cuál de esos 5 cargadores? ¿Cuál de esos 5 sarmientos? ¿Sarmiento 1, 2, 3, 4? ¿Cómo, profe?
Si tengo que armar otro cargador para esta temporada, ¿dónde hago los cortes? ¿Cuál me recomiendan que use? 5. El 5. Entonces ustedes dicen, corto ahí. ¿Sí? Sí. Es lo más lógico, ¿cierto? Porque nos quedamos con el más cercano a la planta. Perfecto. Y el segundo corte sería a las 5 yemas. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Luego, este sarmiento lo amarro al alambre frutal. Y así me queda de nuevo horizontal. Entonces, aquí me quedaría, este fue el trocito, ese cachito de ahí, y tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Así quedaría, si esto lo cortamos y lo amarramos efectivamente. Durante la temporada entonces, van a salir los brotecitos. Cada brotecito con hojitas, ¿cierto? Y en el fondo va a ocurrir lo mismo en términos de producción que si hubiésemos tenido un cordón de pitones, solo que ahora en un gran centro productivo, por lado, en el fondo. Acá eventualmente, como les decía, estaría la fruta. Pero entonces son 5 yemas que vienen hacia arriba. Compleja tu pregunta. Porque ahí tengo uno para allá, hacia abajo. Las yemas son opuestas. Entonces, eventualmente, algunas yemas van a quedar apuntando hacia abajo. Pero todo brote es hacia arriba. Da lo mismo si apunta hacia abajo, hacia el lado, hacia el... Va a ser hacia arriba. Ah, entonces una vez me había dicho disfrutar y algo de que la yema tenía que mirar, no sé, como poner la actividad más en que la otra la ignoraba, más abajo la ignoraba y se dejaba ¿Algún sistema de actividad? Ahí, así fue. no sé qué fue brutal, pero Es que puede haber sido en un parrón. A veces, en un parrón español dejamos pitones un poquito más largos, de 3 yemas. Porque justo coincide que una de las yemas quedó para abajo y no me sirven los brotes que salen porque ahí sí, lamentablemente, no tienes cómo enrellenarlo para arriba. Y tendrá que crecer mucho rato hacia abajo antes de poder amarrarlo arriba. Acá no, acá sí, todo al tiro va para arriba. por los alanes móviles como que lo voy a enganchar igual. Sí. Exacto. Ah, ya. Entonces, ahí podría darse esa situación. ¿Ya? Entonces, no es un disparate lo que estás diciendo en lo que te comentaron en ese entonces, pero tiene ese contexto de aplicación. Ah, ya. ¿Sí? Por el sistema. Por el sistema. Ya vamos a hablar de podas de parrones que se enfrentan distintos. Acá, como les decía, primero vamos a hablar fundamentalmente de uvas para vinificación, en espaldera al principio. Y de ahí saltaremos a manejo de uva de mesa. Pero vamos ordenando de esa manera, yo creo que es más fácil. Y sí, ahí vamos a hablar de cómo se enfrenta eso. ¿Ya? La poda en un parrón tiene una dificultad extra, que es la dimensionalidad que tiene el parrón. Como acá es un plano, acá no existe el hacia adentro y el hacia afuera. Es una muralla de follaje que quiero en la temporada. Por eso dejo pitones de relleno y dejo un cargador por lado. Habitualmente. Ya. Ventajas y desventajas. ¿Qué le ven a esto? ¿Qué ventaja le pillan a este sistema de poda? No manejo nunca tanto de la base. O sea, como que los brazos son cortitos y Vale. no tengo que como hacer esa poda tan agresiva. Perfecto. La poda de hecho requiere 2 cortes por centro productivo, ¿no? En cambio, si teníamos 10 pitones, en el otro caso, necesitamos mucho más cortes, mucha más pintura. Acá sí necesitamos amarrar. Es una operación extra. ¿Bien? No, es rápido. Y amarrar, pero eso toma tiempo, bueno, implica que tiene un equipo aparte.
ya que generalmente pinta y amarra, o amarra y pinta, depende de cómo lo quieran organizar, lo que sea más difícil. Que la pintura de poda de igual es importante. La desventaja que yo le veo, así como lo planteé, es que envejece igual que el otro. ¿No? En vez de alejarnos hacia arriba, nos vamos alejando o hacia allá, ¿cierto? En lo horizontal. En el otro, en el caso del pitón, íbamos subiendo. Entonces, ¿de qué manera podemos lidiar con esto? Es utilizando un sistema mixto, un sistema que combina la producción en cargador, pero la renovación del centro productivo en un pitón. Le hacemos otro dibujito al lado. Alambre. En un sistema de poda mixto, largo pero mixto, nosotros vamos a encontrar el mismo cargador con los mismos 2, 3, 4, 5 sarmientos, pero adicionalmente vamos a haber dejado un pitón más atrás, lógicamente. ¿Cuál es la lógica? La fruta la vamos a haber producido acá, en cada uno de esos brotes del cargador. Pero al momento de podar, vamos a eliminar todo el cargador anterior, completo, se va. Y a partir de lo que salió del pitón, vamos a renovar el cargador por un lado, 1, 2, 3, 4, 5, tuc, y vamos a hacer otro pitón ahí. Entonces vamos a hacer lo que quedaría durante la temporada de rotación. Quedaría de este pitón antiguo, quedaría el pitón nuevo, 1, 2, y el cargador al costadito. 1, 2, 3, 4, 5. Y nuevamente saldría un brotecito, otro brotecito, otro y otro. La fruta acá, eso es simplemente renovación. Ese sistema de poda mixta, un sistema de poda de pitón cargador, nos permite lidiar mucho mejor con el envejecimiento de la planta. Porque no creamos el cargador sobre el cargador de la temporada anterior, que sería alejarnos un nudo entero. Acá volvemos al centro constantemente. Entonces el nivel de renovación de madera es mucho mayor incluso. Acá el siguiente año yo me iba a quedar con este sarmiento, ¿cierto? Eliminaba todo lo otro, entonces cada vez me voy a ir alejando un cachito para allá. Acá no, acá siempre estoy más o menos en el mismo lugar. Y este sistema igual permite que salgan hartos chupones, ¿vale? Al no tener, o al tener concentrada la rotación de yemas en un gran centro de producción a un lado y otro al otro, salen hartos chupones de acá. Entonces, si envejece pronto este pitón, puedo renovar fácil, súper fácil. Y el brazo no crece, el brazo no requiere renovación, un sistema más limpio en ese sentido. Eso, en términos de ventajas. Renuevo más madera, más fácil de podar. Desventaja que tiene respecto, cualquier poda larga respecto a una poda corta, es que mientras más yemas en el centro productivo, más riesgo hay de que no brote parejo. Lamentable. Es un factor que tienen que considerar. Si yo necesito 10 brotes por planta, en una condición ideal tengo el 100% de rotación.
dejo 10 yemas ya, ¿cierto? Pero no siempre es así. Hay lugares, en ciertas condiciones, en las que la brotación puede ser de un 80% de la yema. Entonces debo considerar ese extra, ese delta, ¿ya? Eso implica eventualmente dejar cargadores un poquito más largos. Esa parte como de control de poda, de control de procesos, acuérdense que viene más adelante en la asignatura, ¿ya? Por tanto, ahora lo vamos a abordar un poquito más, no en tanta profundidad. Pero entonces el cargador no se corta los cimientos. Se deja más bien. No lo metamos en cuando tienes problemas de rotación. ¿Te acuerdas que era crotónica la vida? Ya, pasa que a veces los brotes más distales brotan con más fuerza e inhiben lo que está más atrás. Y eso hace que a veces las yemas ni siquiera broten. Entonces te brotaron de 5, te brotaron 3 o 4. Pero puede pasar, ¿no? Puede pasar por eso. Y si pasa, tengo que dejar el cargador con Si más pasa, yemas. o dejas un poquito más de yemas, una yema más por cargador, o bien eliminas el puntero. Que es el primer brote, el brote más doloroso. Esa es una opción. Que también implica que tuviste que dejar una yema más para poner eso. Eso puede pasar. Mientras más largo el cargador, más riesgo de unas rotaciones de los líquidos. ¿Bien? ¿Sí? ¿Alguna pregunta, muchachos? Hasta ahora. Espero haber sido lo suficientemente claro en la explicación de la poda. Hay aspectos prácticos que necesito que veamos, porque cuando vayamos a podar, necesito pasar bien, por supuesto. Necesito que sepan, que manejen, para que no sea tanta información que reciban al momento de recibir la instrucción para la pregunta. Así que nos vamos a ir al huerto ahora. Dejamos una cosita acá y volvemos. Acción irreversible sobre la planta, es decir, si yo hago esto, no hay vuelta atrás. La planta ya perdió ese trozo y no hay cómo pegárselo. Y si se lo tratamos de pegar, créanme que no va a funcionar. Por lo tanto, lo que nosotros hacemos al momento de podar no solo afectará a la planta en términos de su desarrollo y producción esta temporada, sino también la próxima y eventualmente la subsiguiente incluso. ¿Ya? Por tanto, debemos ser sumamente cuidadosos, no por ello temerosos, al momento de ejecutar estas heridas controladas en la planta. Les voy a pedir que se aproximen y vean y se aseguren que son capaces de reconocer bajo la yema, bajo esta yema latente, la cicatriz de abscisión de la hoja, ya que esa cicatriz negra que está justo por debajo, que ocupa hasta más o menos la mitad del nudo. ¿Eso? Sí. Identifíquenla, necesito que estén súper claros de que la pueden reconocer. Esos son. Sí, cualquier nudo. Ah, no, listo. No, eso no. ¿Se nota? Sí, se ve como un corte. Sí. Rómpela. Sí, así es. Ya hizo espada. Claro. Todos claros entonces con cómo identificarla. Ya, esa es la clave, y este es otro tip importante, esa es la clave para poder definir si contamos o no contamos esa yema. Yo puedo cometer dos errores al momento de podar apitonado, en este caso son puros cordones de pitones. Puedo dejar más yemas o menos yemas. Si dejo más yemas, ¿qué consecuencias creen ustedes que podría ocurrir? El tamaño del agua no va a ser tan grande. Calibre acá no es tema. Al contrario, mientras más chiquitita la uva, más mejor. Se va a alejar mucho de la base porque Depende. brotaba más lejos. Más follaje. Pero eventualmente son 3 yemitas. Probablemente no se inhiba tanto la basal. Igual va a brotar. Repite Quizás la va a pregunta. debilitar las primeras 3 yemas que se dejan, ¿no? Tres yemas ¿Cómo? Que va a debilitar las tres yemas que se dejan, si se dejan más de Yo debiese dejar 2. ¿Qué pasa Claro. si dejo 3? Es porque la primera está muy cerca de la base. O sea, como del pitón. Pero imagínate, no es así. Imagínate, corto 1, 2, 3, pum. Y corto ahí. Se ven las 3 yemas claritas. Que si no tiene el corte de la hoja, lo que nos acaba de hacer reconocer, no va a servir. Centrémonos en el número primero. Le va a dar como más. ¿Qué mayor mejor porcentaje a la de- última.
Si dejamos más yemas, mayor porcentaje de brote yemas, po. Porque Vamos a tener un brote extra si Sí, dejamos una po. yema extra. Ah, claro. Y un brote extra en el mismo espacio, ¿qué significa? si tenemos una oportunidad más de que si falla una, podemos tener dos Tenemos o tres. competencia. Ah, Competencia por luz y problemas de ventilación además. Mm, Acuérdense, en la espaldera el follaje va en un plano. Esto se supone que tiene que ser como una muralla, sin profundidad. Es como un brote, otro, uno, otro, así. ¿Vale? Por tanto, dejar una yema de más implica riesgo, no solamente de problemas de sombreamiento, sino que también ineficiencia productiva, porque tenemos hojas sombreadas, hojas que no hacen la pega, ¿ya? Hojas que no son capaces ni siquiera de hacer la portada del trabajo, solo ponen el nombre. Y eso no queremos hojas parásitas, ¿cierto? Vale, ok. Significa que en algún punto voy a tener que sacarlas, además voy a tener sobreproducción eventualmente, porque un brote más significa un racimo al menos más, en teoría. Ok. ¿Y qué pasa si dejo una yema de menos? Si conté mal y dejé una sola yema productiva. Y si no La brota, carga viene predefinida, está definida desde la temporada anterior. podemos tener la posibilidad de no tener cargadores en esa. Porque si no brotó la yema, Acá estamos hablando solo de pitones, ojo. pitón, ya pues con dos yemas. Ya Y- dejé una. Y si no brota, Pero ¿y si brota? Sigue existiendo el mismo problema. Se ¿Cuál es el- concentra en... El problema de dejar una yema es que voy a tener solo un brote. En vez de tener dos, voy a estar restringiendo a la mitad mi producción. ¿Se entiende? Por eso es tan importante contar bien las yemas. Y para poder contar la yema que vamos a utilizar para el pitón, tenemos primero que todo ser capaces de identificar si esa yema está sobre el sarmiento. No en la base, sobre el sarmiento. ¿Ya? La parte difícil es esa. Para poder identificar una yema que vamos a contabilizar a fines prácticos, tenemos que ser capaces de ver claramente la cicatriz de abscisión de la hoja. ¿Estamos con eso? Por eso les pedí que la revisaran. Si ustedes se acercan nuevamente y observan la base del sarmiento, de donde nace el sarmiento, puede que encuentren, de hecho van a encontrar, alguna yema muy compactada, chiquitita en la base. Esa yema no se contabiliza. Esa yema puede que ni siquiera brote. La única forma de contabilizar una yema es cuando vemos, por ejemplo acá, esa yema tiene la cicatriz de abscisión a la vista. Está ahí. Está sobre el sarmiento la yema. Sin embargo, opuesto, ahí, justo en mi uña, creo que de ese lado se podría ver mejor, hay otra yema, ahí también. Esto es una yema, eso. ¿Ese? Sí, esa cosita de ahí cortita. Eso Ah. puede brotar, como no, pero no la vamos a contar para fines del pitón. El pitón. Contaríamos una yema, dos yemas y cortamos. Si es que fuésemos a dejar este sarmiento, pero como dejamos este de acá, uno, Corte dos, diagonal siempre, ¿verdad? lo ideal es que el corte no quede recto, que no te quede así, porque significa que se va a acumular humedad, por tanto esa cicatriz va a tardar más tiempo en solucionarse y significa más riesgo de ingreso de enfermedades. ¿Ya? Eso es lo otro. ¿Cuál es la distancia que tenemos que dejar entre el corte y la yema? Un centímetro. Es básicamente proporcional al tamaño o al diámetro del sarmiento. Si el sarmiento es grueso, tenemos que dejar más espacio. Si es más delgadito, podemos dejar menos espacio. Pero siempre es al menos 1 centímetro. ¿Ya? Al menos 1 centímetro por sobre la yema que voy a dejar, corto. Debe ser en un dedo. Un dedo funciona bien. Luego, cortes al ras, evitarlos a toda costa. Recuerden, los cortes al ras profundizan en su desecación y eso va a terminar matando el brazo y me va a obligar a reemplazar un brazo cuando lo que menos quiero es hacer. Dejen un cachito, no pasa nada. Ya no pasa nada si yo el día de mañana tengo que eliminar esta parte de arriba y no lo corto ahí, sino que lo corto acá. No afecta, no es algo negativo. Se va a ver feo, estamos de acuerdo. Pero la meta no es dejar plantas bonitas. La meta es dejar una planta productiva y sana a lo largo de su producción. Eso respecto de la poda apitonada. ¿Cuántos pitones por planta? Es súper variable. Eso depende de
el marco de plantación fundamentalmente. Ya, marcos de plantación estrechos o más anchos van a hacer variar el tamaño de la planta y por tanto su capacidad productiva. En este caso teníamos máximo de 10 pitones por planta, por tanto la idea es ojalá en cada brazo dejar 5. Si dejo 5 pitones por brazo, son 10 pitones por planta. ¿Cuántas yemas tiene esa planta? Sí, dejo que. 5 pitones por brazo. Son 2 brazos de la planta. Son 10 ¿Cuántos? pitones. 10 pitones. Cada pitón tiene 2 yemas. ¿Cuántas yemas dejaste? 20 yemas. Si ustedes cuentan, la cantidad de yemas que tiene un solo sarmiento son más de 20. Por tanto, cuando yo les decía que la cantidad de yemas que sacamos de la planta es gigante, me refería a eso precisamente. Claro, que quedan 20 y que cada planta tiene más de 20, 30. Imagínate, cada sarmiento tenía, ponte tú 20, y tenías 20 sarmientos, 400 yemas. Y vamos a dejar 20. Grande la diferencia, ¿cierto? Mucho. Bien, eso respecto a la poda pitonada, no sé si tienen dudas hasta acá. Vamos a aprovechar que estamos aquí y cuéntenme, ¿cómo se llama este poste de acá? Central. ¿Cabezal? Cabezal. ¿El central? Está ahí. Justo el siguiente. Cabezal es el que está en el extremo. Ah, y ¿Cachai? Aquí hay un cabezal y al final de la hilera está Otro. el otro cabezal. los primeros sí. Exacto, el primero y el último en el fondo, exacto, muy bien. ¿Esto qué es? Alambre. ¿Cuál? El frutal, ¿cierto? El alambre frutal, que es el alambre acerado que tolera el peso. Fíjense estas parejas de alambres, Los móviles. los alambres móviles, ¿cierto? Que sirven para mantener el follaje atrapado aquí al medio. Acá el crecimiento fue tremendamente heterogéneo, por lo tanto nunca fuimos capaces de afirmarnos todos al mismo tiempo. Lo ideal es que los brotes alcanzan esta altura y uno baja los alambres y hace como un sándwich. Entonces los brotes quedan aquí y los alambres apretaditos ahí al medio. ¿Vale? Y lo mismo con perdón, los que están más arriba. ¿Cómo se llamaría esto? Rienda, ¿cierto? Y las riendas van al ancla que está enterrada, no la vemos, pero el ancla está enterrada allí. ¿Bien? Y hace de soporte. Tiene bracitos muy cortos, ya, bracitos que en realidad solo van a ir engrosándose y no generan ningún problema de envejecimiento prematuro como podríamos tener en el caso de las tintoreras que están atrás. Fíjense que los pitones están sobre unos cachos bien largos, ¿ya? En algunos casos grandes allá, por ejemplo. Exacto. Y eso significa que si han subido todo esto respecto al alambre, son como 20 centímetros improductivos, 20 centímetros menos de hojas, ¿ya? Un par de nudos menos al menos. Y eso es algo negativo siempre. Y acá háganse la idea de que no existe, y somos bien estrictos, en realidad no existen a ningún nivel de la fruticultura, pero esto de la relación de número de hojas por número de frutos, en el caso de las vides no hablamos de eso, sino que hablamos de una superficie en metros cuadrados o centímetros cuadrados por kilo de fruta, porque las láminas tienden a ser súper distintas. Una hoja puede ser muy grande, pero tener muchos lóbulos o lóbulos muy profundos. ¿Saben lo que son los lóbulos? Una hoja entera es como eso, pero los lóbulos son esas invaginaciones que tienen, esas como fenestraciones que hay en las hojas. Y eso significa que es menos superficie fotosintéticamente activada, ¿cierto? Son modificaciones evolutivas que han tenido las plantas respecto de las condiciones en las que se desarrollaron originalmente. Las láminas enteras normalmente tienen mayor superficie fotosintéticamente activa. Entonces no es lo mismo hablar de un Cabernet Sauvignon que es pentalobulado con lóbulos súper profundos que hablar de un Petit Verdot que es casi hoja entera, o un Chardonnay que también es casi hoja entera. Son súper diferentes. Bien, acá la estructura de la espaldera es exactamente igual, no tiene ninguna diferencia. Tienen alambre frutal, alambres móviles, los postes pueden cambiar, los centrales en el fondo, pero incluso las dimensiones de los claros son exactamente iguales, las mismas. Un claro, recuerden, tiene una dimensión fija. Si ustedes tienen 4 plantas vivas, una planta viva o ninguna planta viva, el claro mide lo mismo, Sí. ¿cierto? En este caso, las plantas están a 2 metros por 1,2. Significa que cada planta en teoría ocupa 1,2 metros en la sobrehilera.
Si el espacio máximo definido es para 5 plantas, ¿cuánto mide un claro? ¿6 metros? 6 metros, exactamente. ¿Vale? Eso es importante para fines de proyección. ¿Qué más comentarles? Creo que eso. Por lo pronto, como último dato útil, cuando ustedes realizan la poda, tienen que fijarse que la tijera tiene la hoja por uno de los lados y en el otro lado tiene como un bracito, ya que un sistema de soporte para poder afirmar lo que se está cortando, ¿sí? La hoja siempre apunta hacia lo que queda en la planta, ¿sí? ¿Todos claros con ese punto? Es decir, hay una forma correcta de hacer el corte, que no es así, sino que sería así, con la hoja hacia la planta. ¿Por qué? Porque de lo contrario vamos a estar posiblemente dañando con ese bracito la estructura que queda, y no queremos eso. Queremos que el corte sea lo más limpio posible, por eso mantenemos también el filo de las tijeras. Entonces, en ese caso, ¿qué onda cuando dijo que ahí dejaron un pitón, pero en el otro lado no había pitón? Pues no, cuando no hay material no puedes inventarlo. Entonces, ¿qué se hace? Se puede no, pues simplemente entonces acá confías en que durante la temporada te salga algún chupón por aquí, y si no te salió nada, te quedas con el primer sarmiento y armas. Pero en la siguiente temporada entonces, para Exacto. la siguiente. Pero en esa planta voy a tener menos producto. No, pues porque el cargador es del mismo tamaño. El cargador es el que produce. Es el que va a dejar. Sí, pues. Ahí que va a poder nada, pues. Deja ese y en ese arma el otro cargador, el sarmiento. De cada una de estas yemas va a salir un brote. Ujú. Entonces yo voy a elegir y no me salió nada acá, no puedo dejar un pitón. Un pitón. Me quedo con el más basal, elimino el resto y esto produzco simplemente. Ya. Se corta No igual. puedo Como armar la un poda pitón. larga, ¿no? Siempre Sola. puedo larga, full, claro, no con pitón. Ujú. Que a veces no tienes pitón, no siempre vas a tener. Entonces lo ideal es dejar un pitón. Si no puedes, no hay cómo pegárselo ni inventártelo. ¿Alguna otra duda, muchachines? Hasta acá. ¿No? Bien. Vamos entonces de vuelta al laboratorio.